Prodigio del tiempo. En la obstinada torre suenan las 12, tal vez con tanta claridad como aquella primera, de hace unos 450 años. Aunque a través del tiempo constan algunos accidentes amenazadores en su historia y pueden comprobarse en las varias crónicas del pueblo. El templo se construyó el mismo año de la muerte del adelantado de Bimini. Fue la primera vez que sonaron a duelo esos bronces, pues era hombre muy recordado por esas tierras. En el 1594, por ejemplo, la furia del huracán impulsó un enorme tronco que derrumbó la parte superior de la esquina dorsal derecha. El madero era de una recién cortada ceiba a unos 3 kilómetros al norte del poblado. Como es lógico suponer, el mecanismo del campanario quedó parcialmente deshecho. Una de las crónicas recoge, como fenómeno milagroso, que una de las campanas permaneció casi suspendida en el aire hasta la total restauración de la torre unos meses después. Dentro de 3 horas será la ejecución. En los horribles temblores de 1836, la torre se agrietó en todos sus laterales, excepto el frontal. Esta vez se desplomó el campanario completo, quedando como empotrado en el atrio mismo de la iglesia, sin que sufriese daño alguno su mecanismo. Uno de los historiadores que fue testigo ocular pondera con ligereza, me parece, este hecho, deteniéndose en cambio su admirada atención en el aparentemente inevitable derrumbe de la torre en aquella ocasión. Pero antes de terminar el año, su segunda reparación fue completada. Si todo le ha ido bien a Bautista, ya estará por llegar donde aún lo esperan a él los que no tienen conocimiento de lo ocurrido. En el 1944 yo mismo vi desde muchos kilómetros de distancia cómo ardía en llamas. Todo lo que era de madera se redujo a cenizas. El aparato del campanario se desplomó una vez más. Era época de lluvias. Yo pude ver claro, como un lejano dibujo, cuando la punta del rayo fulminó la centenaria techumbre. Entonces solo fuegos, terremotos y huracanes lograron silenciar el tiempo que esos bronces anuncian, como el de esos apremiantes 3 campanazos que avanzan en la madrugada. Y pensar que 3 años antes nadie hubiera sospechado que solo un hombre fuera capaz de subvertir tantas conciencias. La revolución del pueblo es ya un hecho imparable. Sin embargo, su precio inicial parece ser la vida misma de su inspirador, de su ideólogo, de su caudillo. Pero todo esto puede comprobarse o podrá verificarse en libros. Lo que nadie sabe, lo que no registran las crónicas, es la secreta razón por la que ella y yo hemos vuelto, después de 30 años de ausencia. Ninguno de los viejos conocidos o parientes han puesto en duda la muerte de nuestro hijo hace muchos años. Algunos ni se acordaban de nosotros ya. Nuestra ruptura con todos los lazos que nos unían al pueblo, aunque involuntaria, tuvo que ser absoluta. Lo mismo que con los tantos y tantos otros pueblos y lugares de donde tuvimos que emigrar, como eternos desterrados del prodigio. Ninguno de ellos nos creería, sin embargo, y mucho menos en las actuales circunstancias históricas, que hemos sido el objeto de la más extraña, extraordinaria experiencia. Regresamos hace poco menos de un año. Noticias que tuvimos de él fueron la causa, sobre todo su foto en el periódico. Era como si me hubieran estado buscando a mí, pero unos 30 años antes. Además, algunos detalles sobre sus oscuros orígenes, más que nuestra curiosidad, azuzaron nuestra sospecha. Ya para entonces, él era una leyenda. A partir de esos días, sus actividades mesiánicas tuvieron que tomar necesariamente los cauces del clandestinaje.
No bien llegamos, empezamos a indagar con cautelosa inocencia. No nos costó mucho saber lo más que se podía saber sobre él, pues en secreto las gentes estaban con él y aguardaban su hora. 2 años antes había sido notado por primera vez en los barrios pobres. Casi todos lo reclaman ahora como hijo suyo, pero en ninguno de ellos podía trazarse su historia más allá de esa época en que aparece, hacía apenas 2 años. Algunos, con ánimo esotérico, lo dan por extranjero. Lo cierto es que su leyenda viva entre las gentes solo cubre el breve lapso de 3 años hasta ahora, pues en esos barrios que apareció fue rodeándose de compañeros en trabajo y en pobreza. Las ideas que con ellos discutía estaban condenadas por el orden establecido, tanto como ellos a su miseria. No faltaron al principio los recelos con el advenedizo, pero era uno de entre ellos, y esa fue su lógica infranqueable. Así ya como al año de su llegada, era todo un personaje dentro y aún afuera del olvidado cinturón del pueblo. Un año de convivencia con aquel hombre había bastado para una enseñanza elemental, la clave de un hecho evidente y mágico a la vez. Ellos eran la mayoría. Cuando hubo transcurrido el segundo año, todos los cinturones del país formaban ya una sola y secreta unidad de pensamiento y fuerza, presta para una actividad decisiva, la antesala del grito. Fue entonces que se efectuó la primera celebración verdaderamente masiva del 1 de Mayo. Hoy hará un año de ese acontecimiento. Todas las grandes ciudades eran hormigueros de pueblo entusiasmado. En la capital, él marchó al frente de la más grande concentración de gentes que jamás hayan registrado las historias o que hayan noticiado los periódicos del país. A partir de ese día tuvo que hacer más secreto el cumplimiento de su misión. Solo sus más allegados conocieron las muchas transformaciones físicas que le impuso el clandestinaje, los diversos lugares donde ejercía su entrenamiento y los tantos otros donde se guarecía. El cargo de conspiración pesaba sobre él. Fue así que nos enteramos de su existencia en un periódico y regresamos al pueblo, nuestro pueblo, donde supuestamente se encuentran sus cuarteles. Desde que llegamos, tanto ella como yo hemos agotado un caudal de posibilidades para hacer realidad, aunque sea un solo encuentro con él. Pero físicamente no estamos instalados dentro de ese cinturón donde único cabría semejante azar. Por dictamen de nuestros bienes actuales, vivimos en la colindancia, y por más de una vez hemos llegado a la misma conclusión. Esa debe ser la raíz de nuestro fracaso. Las gentes no confían más que en sus iguales, así que todo este año ha pasado en una vana búsqueda para nosotros. A veces hemos creído disparatada, pesadillesca, nuestra intención y nuestra sospecha, pero somos testigos mutuos y objetos a la vez de una increíble experiencia, cuyo conocimiento únicamente nos mueve sin temor a la desesperación o a la locura. Y no fue hasta hace apenas una hora, mientras regresaba con Bautista, el zapatero, de la plaza, que al doblar una esquina exactamente bajo uno de los faroles, surgió un grupo de policías y militares, en cuyo centro lo llevaban con las manos esposadas a la espalda. Bautista lo reconoció de inmediato como su legendario líder. Yo creí verme como proyectado dentro de una situación imposible unos 30 años atrás en el tiempo. Afortunadamente nos fue posible fundirnos con la oscuridad bajo una casa de altos zocos. Desde allí los escuchamos al pasar sobre la estrecha acera. Esa misma madrugada, a las 3, lo fusilarían ante el gran paredón del cementerio. Bautista ya debe haber dado la voz. Ese campanazo es el de las 1:30. Ahora le quedan, si algo no sucede antes, solo 2 horas y media de vida. Debo llegar cuanto antes a casa.
Ella me estará esperando como siempre. No sé si contarle. Al fin y al cabo nuestras sospechas parecen no carecer de fundamento, pero no tiene caso. Si la revolución reclama tan caro sacrificio esta madrugada a las 3, es mejor esperar. Sin embargo, los cabos que podemos atar hasta ahora más bien alimentan nuestra secreta esperanza. Además, esta terrible coincidencia con la que en este instante caigo en cuenta, ¿cómo no lo había pensado antes? ¿No es acaso una lumbre más en esta duda en que hemos agonizado? Pero me parece estar recobrando del tiempo otro instante. Harán exactamente 34 años cuando en la torre suenen, como entonces, las 3. Fue un coito absoluto. Se diría que tuvimos la certidumbre de la paternidad a partir de aquellos fugaces y eternos segundos. Es como si el azar acaso, quisiera borrar con toda precisión el comienzo y el fin de un sueño posible. Pero no ha sido sueño. Hace 34 años, para esa época corría en los 29, era yo uno de los mejor cotizados herederos de toda esta región. Podía contar como míos, por razones inevitables de herencia, con 3 de los mejores latifundios más grandes del país. Sobre la ascendencia de mi árbol, en todas sus ramas, todavía pesaban las huellas oscuras de la esclavitud. El abolengo y el capital no sudado eran mi patrimonio. En aquella opulencia nos nació Félix Manuel IV. El hecho de por sí, todo un acontecimiento en la familia, quedó sellado para nosotros en la intimidad como unas conspicuas relaciones de cábala. Nos habíamos casado el 3 de enero de ese mismo año, del que ya han pasado 34, y el 5 de enero próximo ya nos había nacido un hijo. Un 2 de enero nací yo y un 4 de enero ella. Esto, que al comienzo fue tan solo un juego, más concretamente una conveniencia de familia joven, tal vez sea la clave de lo maravilloso. El tiempo se encargó de irnos haciendo la revelación. Félix era un bebé saludable y alegre, pero transcurrieron 3 meses y el niño correspondía tan solo a lo que debía ser un bebé normal de una semana y días. El asunto, no obstante, no alarmó al médico ni a nadie de la familia. Su bisabuela materna llegó a atribuir el hecho a las leyes de la genética. Con ella había ocurrido algo semejante. Sin embargo, pasaron 3 meses más y la criatura parecía tener solo poco más de 2 semanas. El doctor comenzó a explicar casos de infantes petits, porque a todo esto era un perfectamente saludable niñito de unas 2 semanas y media. Pero llegó el año y la criatura era tan solo un saludable y alegre varoncito de poco más de un mes. Fue entonces que decidimos apartarnos a la hacienda del Valle. Allí vivimos 2 años, al cabo de los cuales nuestro hijo solo aparentaba algo menos de 4 meses. De aquella enorme casona nos fuimos un día, sin avisarle a nadie, a una casa internada en las alturas, en los límites mismos de aquella parte de nuestras tierras. Allí pasó un año más mientras el niño alcanzaba la normalidad de unos 5 meses y ya, con temor de que los familiares llegasen hasta donde nosotros, nos mudamos más allá en aquellas tierras altas, pero en otros dominios. En una casucha aislada se nos fue un año más y en otra más alta y apartada aún otro. Ya para entonces el pequeño Félix se sentaba solo y hacía sus primeros gorjeitos. Seguía siendo una criatura saludable, nunca se nos enfermó. Fue desde aquel encumbrado bohío que en una mañana lluviosa vi cuando un rayo se hizo fuego sobre el techo de la iglesia de nuestro pueblo. Poco antes de abandonar aquel lugar descubrimos otro fenómeno que inconscientemente nos había ido llamando la atención, pero que no nos habíamos planteado. Esta vez las primicias del asombro florecían en nosotros mismos. Una mañana, al momento de concluir mi afeitada, caí de pronto en cuenta cabal de que en los últimos 6 años
El tiempo no daba muestras de pasar en mi semblante. Un viejo y pasivo horror pareció adueñarse de mí. Me miré y remiré lenta y minuciosamente en el pedazo de espejo. Efectivamente, la imagen que aquel cristal me devolvía era la misma mía de 6 años antes. Fue como si de hecho solo tuviera 30 años. Corrí asombrado hasta donde ella, y entonces vi que tampoco, como era el caso, parecía tener 28 años, sino los mismos 22 de cuando lo parió a él. Hablamos, y súbitamente nos presagiamos como los poseedores de un secreto. Fue por ello que acordamos irnos lejos, muy lejos, donde fuéramos totalmente extraños, y para los efectos familiares sencillamente desaparecimos. Nuestra ruptura tenía que ser así, completa. Emigramos al extremo más lejos del país y de allí a otro país, y dentro de aquel a muchos lugares, y del último a otro país y a otros lugares. Cuando salimos del nuestro tuvimos que hacerlo disfrazados y con nombres falsos. Para entonces el niño parecía tener 9 meses. Ya se paraba solo y sabía decir con gracia única, papá, mamá. entre otras cosas. Nosotros, mientras tanto, seguíamos casi tan jóvenes como cuando nos casamos. En aquel primer país trabajé ardua y dedicadamente. En realidad, aquello fue el inicio de una nueva etapa en nuestra historia. La obstinación, un tanto escapista, la suerte y un novedoso retoño de la ambición, ¿por qué no?, se combinaron de manera tal que pasados 2 años vivíamos con holgura. Empecé a hacer pequeñas manipulaciones económicas, modestos préstamos a razonables porcientos de interés, compra y venta de algunos bienes inmuebles, todos negocios que nos rindieron limpias ganancias. Y luego, en los próximos 5 años, fui extendiendo las gestiones hasta invertir considerables sumas en derivados del caucho y del petróleo. Para entonces ya me iba haciendo un hombre de empresas. Cuando se cumplieron los 10 años de haber salido de nuestro país, ya era un fuerte accionista en varios otros negocios. Para esta época fui dueño de acciones que me producían jugosísimos dividendos. Las del caucho y el petróleo nada más apilaban un capital. Pero ya habían algunas movidas que manchaban nuestras cifras, como aquellas inversiones en efectos militares de 1955. A partir de entonces, creo, la balanza empezó a inclinarse desfavorablemente. ¿Qué estará sucediendo allí enfrente? Todo ese gentío. Si no acelero el paso, me demoraré más de lo usual y ella se preocupará en vano. Pero, ¿qué será eso?, preguntaré. Oiga, ¿qué es lo que pasa? No, nada, es que aquí se ahorcó un hombre. ¿Quién será? No sé quiénes viven ahí. Bueno, pero no debo demorarme. Ella me espera. En aquel primer país, Félix cumplió, en apariencia, su primer añito porque realmente habían pasado 10 años. Era un bebé juguetón y familiar y ya mudaba sus pasitos. Unos días antes de la fecha, ella y yo hablamos, como tantas otras, de aquel tema íntimo. Aunque esa vez nos sorprendimos ante una posibilidad nunca antes considerada. Si bien era cierto que el niño crecía lentamente a causa de aquel prodigio de que éramos objeto, crecía de hecho y en una proporción que ya creíamos conocer con exactitud. 10 años reales eran igual a un año milagroso, y dado el caso que en nosotros, en cambio, no se operaba ninguno de los efectos del tiempo, entonces deduimos tendríamos tiempo para verlo crecer en todas las edades, de infante a niño, de niño a adolescente, de adolescente a joven. En aquel instante ella de súbito me miró con los ojos desorbitados y me advirtió que, desde que tuviese uso de razón, tendríamos que hacerlo partícipe de nuestro secreto.
Tenía que ser un secreto de tres, y emocionada se esforzaba por comunicarme que no lograba imaginárselo en aquella extraordinaria situación cuando la alcanzase a su misma edad. Pero caímos en cuenta de que aquello era un asunto trivial comparado con otro hecho aún más sorprendente. Cuando él tuviera los 22 años, habrían transcurrido 220 en el tiempo histórico. Estaría corriendo el año 2175. Nosotros, para ese tiempo, habríamos asistido a muchos sucesos sobre el planeta y sabría quién hasta fuera del mismo. Pero todas esas conjeturas nos abrieron una nueva puerta de pavorosas incertidumbres. Si era como pensábamos, entonces llegaría el tiempo en que nuestro hijo nos sobrepase en edad y de la juventud pasase a la madurez y de la madurez a la ancianidad, y sí, inevitablemente después de la ancianidad vendría la muerte, pues aunque a un ritmo prodigiosamente más lento, él era susceptible a los efectos del tiempo real. Si su vida se extendía hasta el límite promedio, calculamos, entonces la hora le llegaría por los 70 años. De ser así, los almanaques marcarían el año 2655 y nosotros estaríamos allí, presentes como dos apesadumbrados nietos. Pero si él salía propenso a la longevidad, conjeturé yo, como mi abuelo paterno, que vivió hasta los 94, según decían, entonces muy bien podía llegar hasta esa edad o aún más hasta los 100, en cuyo caso nosotros estaríamos allí como sus adoloridos bisnietos y, de hecho, correría el año 2955. Pero, entonces, si nosotros, ¿qué iba a ser de nosotros? Si después de su muerte ya no habría ningún tipo de lazos que nos atasen a aquella existencia, aquella juventud prolongada nos pesaría ya demasiado. ¿Acaso al él morir, como en un fugaz apagón de tiempo, avanzaríamos de aquella juventud al polvo y, en un instante detenido, seríamos maduros, ancianos, moriríamos, pasaríamos por todas las corrupciones hasta finalmente solo ser polvo entre los elementos? La respuesta a todos aquellos temores los tuvimos aquel mismo 5 de enero, en el que íbamos a celebrar, para los efectos, su primer cumpleaños. Aquella madrugada nos levantamos sobresaltados, los dos al mismo tiempo. Nuestro reloj de cabecera era de esos luminosos, marcaba justamente las 3. Apenas si intercambiamos en la oscuridad frases usuales para situaciones como aquella. Dimos vueltas hasta conciliar de nuevo el sueño. Yo, sin embargo, antes de dormirme me sentí distinto. Al amanecer, el prodigio nos sobrecogía con una nueva sorpresa. Ella me despertó amaqueándome por un hombro. Al abrir los ojos, de primera intención me inquietó estar en una cama con aquella mujer que se parecía a ella, pero que ya estaba en los 30. Y era ella. Y unos minutos o segundos después, yo mismo comprobé que yo era un hombre de 40 años. Cuando fue de noche ese 5 de enero, nos encontrábamos en un cuarto de hotel en un pueblo distinto. En aquel modesto poblado cuyas inmediaciones eran la selva, nos instalaríamos y viviríamos los siguientes 2 años. Félix tuvo que ver directamente con nuestra partida de aquel lugar. Ya caminaba con soltura por toda la casa y decía muchas palabras sueltas y no cesaba de hacer bribonadas. Un día se nos desapareció. Buscamos en todos sus rincones favoritos, adentro y fuera, en el diminuto patio interior, pero no estaba en ninguno de ellos. Entonces le preguntamos a unos vecinos y a otros, pero nadie sabía de él, hasta que un hombre tosco y como de mirada disfrazada, como adivinando lo que nosotros preguntábamos, se nos acercó y nos dijo que si buscábamos a un niñito de tales y tales señas, estaba un poco más abajo, en el cuartel, con 2 camaradas.
Entrecortaba su explicación lanzando gruesas risotadas, durante las cuales sus ojos revelaban un franco buen humor. A medida que nos íbamos acercando al sitio indicado, escuchamos risas y rítmicas palmadas como de gente que celebraba algo. En medio de todos aquellos hombres de diversas edades, simulando marchar y haciendo mil travesuras, estaba él. A los pocos días nos mudamos a la ciudad más cercana. En aquella gran centro comercial e industrial vimos pasar 5 años, viviendo en la opulencia como cuando recién casados. Tanto la servidumbre como las pocas amistades más allegadas parecían mirarnos con un dejo de lástima siempre que nos asociaban, como era inevitable, con el niño Félix. ¡Qué desgracia!, pensarían y comentarían entre ellos, que hubiéramos tenido aquella criatura anormal, aquel fenómeno. De seguro, por eso no nos habíamos arriesgado a tener más hijos. Todos tenían la creencia de que era un enano, y sobre eso un retardado mental. Como es de suponer, nosotros fingíamos un secreto dolor, una ejemplar resignación. Por de pronto, aquello nos resolvía, en parte, por lo menos, nuestra íntima, verdadera preocupación invencible. En parte, porque los piropos sobre lo bien que nos conservábamos empezaron a ser más frecuentes y minuciosos. Yo opté por dejarme crecer la barba, pero entonces los aparentes 32 años de ella lucían con más esplendor. A esta delicada situación vino a hilvanarse la desconfianza en que caí con muchos iguales, y no iguales también, por unos negocios con gente foránea que nunca gozaron de mi aprobación ni simpatía. Mis gestiones fueron cada vez menos afortunadas. Tuve el presentimiento de que sobre mí se iba tendiendo una despiadada conspiración. Salvé lo que pude y huí a otro país de aquel continente. Durante los siguientes 3 años no vivimos más de uno en cada lugar, y siempre procuramos que uno a otro distasen muchos kilómetros, millas. En todos ellos vivimos más o menos anónimamente, y como todos aquellos minúsculos éxodos iban mermando nuestros saberes, cada vez, por fortuna, fue más anónima nuestra presencia en los lugares. Así, cuando Félix fue a cumplir sus aparentes 2 años, ya no había en nuestros ánimos falsos deseos de celebración. En la madrugada de aquel 5 de enero tuvimos una vez más la misma experiencia de 10 años antes. Cuando nos despertamos sobresaltados, hablamos por unos minutos de aquel sueño pesadilla en el que asistíamos a la meteórica metamorfosis de nuestras propias personas y en el que nos veíamos pasar de una edad a otra con todos sus detalles, hasta quedar en una 10 años más de lo que recordábamos. Creíamos adivinar lo que había sucedido, y por eso decidimos dejar la sorpresa para por la mañana y ser mutuos testigos con la luz de un nuevo amanecer. Pero temerosos de que se descubriese el prodigio que en nosotros se obraba, hicimos la comprobación bajo la luz de la lamparita de noche, recogimos lo poco que poseíamos y emprendimos viaje con el niño, que no se despertó en ningún momento. En los 10 años que siguieron fueron innumerables las necesidades que padecimos, sobre todo por aquella vida nómada a que nos veíamos precisados. Aunque yo solo aparentaba 50 años, y de hecho no era ya un hombre joven, mi espíritu se sentía abrumado por centenas de intensa y extrahumana existencia. Ya no era lo mismo, solo alcanzaba trabajar en insignificantes labores que apenas producían para el diario vivir de los 3. En los últimos años nos animó a ahorrar, casi de la nada, una esperanza desesperada, la de retornar a nuestro país. Aquel dinero, por temor a la debilidad de otros hombres, lo llevaba yo amarrado contra mi cuerpo. Así de desesperada tendría que ser nuestra nostalgia. Pero en la madrugada que por tercera vez había de suscitarse aquel prodigio, otro cataclismo mayor para nosotros, aunque familiar para las gentes de aquella zona, apresuraría nuestro viaje.
Es un milagro que viva ahora para recordarlo. Como en sueño, fui percibiendo un distante estruendo pavoroso, mezclado con apagados gritos, aullidos y lamentaciones. Aquel fenómeno, para mí soñado entonces, se fue aproximando cada vez más. Creo que di vueltas en la cama, lo mismo que ella, como pretendiendo espantar una pesadilla o el comienzo de un sueño inquieto. Sigo pensando que me quedé dormido, pues entre aquel momento y el otro, en el que me recuerdo como recobrando conciencia de mí mismo, hay una impenetrable oscuridad de la que resurjo aterrorizado y ya dentro de aquel estruendo. Extendí un brazo en las sombras de aquel pequeño cuartucho y la así a ella, que hizo otro tanto conmigo. Nos sentimos dar como infernales tumbos que ascendían primero igual a la exhalación de un bramido y luego nos dejaban caer como en el abismo de una precipitación diagonal. Todo fue cosa de segundos, pues de pronto gritamos casi al unísono: ¡El niño! Y saltamos de la cama y avanzamos entre las tinieblas y el estruendo, pero al ir a penetrar en su habitacioncilla, nos quedamos petrificados ante el umbral. Flotábamos sobre un fantasmal oleaje y allí no estaba ya su cuartito. A través del hueco se veían flotar muchas siluetas negras de otras casuchas, de árboles íntegros, de animales y hasta de gente que gemía con infinito desconsuelo. Cuando llegó el amanecer, nuestra pequeña desolada arca se hallaba varada en un promontorio que fangosamente se unía a la tierra firme. Medio kilómetro más y el río iba a dar a la mar. Unos vecinos habían visto, supimos 3 días más tarde, cuando nuestra casa se desgajó en dos, en la mitad que pasó flotando río abajo, cerca de ellos solo alcanzaron a divisar la silueta de un hombre desnudo que iba de pie en medio de la parte desmantelada. Llegaron a pensar, hasta con lástima, que era yo mismo, y no salían de su asombro de cómo nos había afectado la traumática desaparición de nuestro hijo. Habíamos envejecido vertiginosamente, según contaban. En medio de todo nuestro dolor y confusión, comprendimos íntimamente que el prodigio se había operado una vez más. Entre todas aquellas angustiantes búsquedas hablamos. Casi logró consolarnos una mutua corazonada. Si nosotros seguíamos con vida, quizás también él. Pero toda búsqueda, concluimos al cabo de varias semanas, sería ya inútil y cada vez más dolorosa. Y fue así que emprendimos el viaje de regreso y 3 semanas más tarde pusimos pie nuevamente en el suelo de nuestro país. Esa campanada debe ser la de la 1. Me he demorado más que de costumbre, pues veo que ella me espera en el balconcillo, indudablemente. Bautista tiene que haber dado ya el aviso. ¿Qué te ha pasado? No, nada. Es que Bautista y yo hemos visto que lo llevaban preso. ¿Que tú lo has visto? Sí, mujer, pero cálmate. ¿Y qué tú crees? ¿Será él? No te sabría decir, pero... Anda, dime. Eso no es lo importante ahora. ¿Qué me quieres decir? Que lo van a fusilar mientras el pueblo duerme a las 3. Eso es si no ocurre otra cosa. Pero ¿y cómo lo sabes? Los escuchamos Bautista y yo desde la oscuridad en que nos guarecíamos. Dijeron que lo ejecutarían delante del paredón del cementerio. Pero ¿y ahora? Pues no queda más que esperar. Si Bautista y los suyos, que no son pocos, logran despertar al pueblo a tiempo, entonces todavía tenemos esperanza. Ramón Felipe Medina nació en 1935 en Santurce.
profesor y administrador universitario jubilado, poeta, narrador, investigador literario, editor, ensayista, novelista y dramaturgo. Es además pintor y dibujante. Su obra investigativa destaca la literatura puertorriqueña al ocuparse de figuras cimeras de nuestras letras como Santiago Vidarte, Juan Antonio Correger y Hugo Margenat, pero no se limita a estos. Tiene una copiosa cantidad de poemarios claves que ejemplifican la obra poética 1957 a 2007. Ha seguido publicando libros de poesía, novelas y cuentos. Miembro del grupo Guajana. Tiene varios tomos de cuentos, entre ellos el que carga el nombre de donde tomamos este cuento pionero, Prodigio del Tiempo. Hasta aquí la publicación del día de hoy. Espero que la hayas disfrutado y si es así, déjame un comentario, un me gusta y suscríbete para que seamos más en este espacio de nuevos encuentros. No olvides activar la campanita para que te lleguen avisos de nuevas publicaciones. Hasta la próxima.